Nunca pensé que un solo día podría cambiar mi vida para siempre. Crecí en un hogar musulmán devoto, donde la fe era el centro de todo. Mi familia siempre fue muy tradicional. Desde niño, me enseñaron que el Islam era la única verdad, la única forma de vivir correctamente. Oraba 5 veces al día, iba a la mezquita regularmente, y jamás cuestionaba lo que me enseñaban. No porque me obligaran, sino porque realmente creía en ello. El Islam me daba estructura, propósito. No había espacio para dudas, ni siquiera me permitía pensar en ellas. Pero sin darme cuenta, con los años, algo dentro de mí empezó a resquebrajarse. No era algo visible, no era algo que yo pudiera señalar con claridad, pero estaba ahí, creciendo en lo más profundo de mi mente. Empezó de manera sutil, como un pensamiento pasajero que se colaba entre mis oraciones. Me preguntaba si realmente estaba viviendo como debía, si Dios realmente me escuchaba, o si solo estaba repitiendo palabras vacías. A veces, al leer el Corán, me topaba con cosas que no entendía o que parecían contradictorias, pero en vez de cuestionarlas, me decía a mí mismo que no era lo suficientemente sabio para comprenderlas. Eso me tranquilizaba, al menos por un tiempo, pero esos momentos de inquietud se hicieron más frecuentes. No los compartía con nadie. ¿Cómo podría? En mi familia, la fe no era algo que se cuestionaba, era algo que se vivía, sin reservas. Me forcé a ignorarlo. Me sumergí aún más en la religión, rezando con más devoción, ayunando con más rigor, buscando respuestas en los imanes de la mezquita. Pero cuanto más intentaba acallar mis dudas, más fuertes se volvían. No podía evitar preguntarme, ¿era suficiente? ¿Estaba en el camino correcto? ¿Y si había algo más que no estaba viendo? Me odiaba por pensar así. Me sentía un traidor a mi fe, a mi familia. ¿Cómo podía dudar de algo tan fundamental en mi vida? Así que lo escondí. Lo enterré en lo más profundo de mi ser, convencido de que, con el tiempo, esas preguntas desaparecerían por sí solas. Pero nunca desaparecieron. Se quedaron ahí, latentes, esperando el momento perfecto para salir a la superficie. Y ese momento llegó de la manera más brutal posible. Un día cualquiera, sin previo aviso, mi vida se detuvo por completo. Fue como si el universo decidiera arrancarme de la realidad y mostrarme algo que nunca habría creído si alguien más me lo hubiera contado. No estaba preparado para lo que estaba a punto de experimentar. Recuerdo cada detalle de ese día como si hubiera ocurrido ayer. Era una tarde común, sin nada fuera de lo normal. Salí del trabajo un poco más tarde de lo habitual y me subí a mi coche para volver a casa. El tráfico estaba pesado, como siempre, así que decidí tomar una ruta alternativa por calles menos transitadas. No sentía nada extraño, ninguna premonición, ningún aviso de lo que estaba a punto de pasar. Era solo otro día más en mi rutina. Entonces, sin previo aviso, todo cambió. Sentí un dolor repentino en el pecho, como si una mano invisible me apretara con fuerza el corazón. No era un dolor común, era algo distinto, algo que no había sentido antes. Me faltaba el aire, mi visión se volvió borrosa y mis manos temblaban sobre el volante. Intenté frenar, pero mis piernas no respondían. En cuestión de segundos, perdí el control del coche. Recuerdo los bocinazos de otros conductores, el chirrido de los neumáticos y luego, oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando abrí los ojos, algo no tenía sentido. Estaba ahí, de pie, en medio de la calle, pero mi cuerpo seguía dentro del coche, inmóvil. Fue la sensación más aterradora y surrealista que jamás haya experimentado. Intenté moverme, pero no sentía mi cuerpo como antes. No sentía el peso de mis piernas, no sentía el aire en mi piel. Miré a mi alrededor y vi gente corriendo hacia mi coche, vi un hombre llamando desesperado por ayuda. Pero lo que más me horrorizó fue ver a los paramédicos llegar y abrir la puerta del coche. Uno de ellos tocó mi cuello, buscando un pulso. Luego, sacudió la cabeza. Fue en ese momento que lo supe. Estaba muerto. El pánico me invadió. ¿Cómo podía estar muerto si todavía estaba consciente? Quise gritar, llamar a alguien, pero mi voz no salía. Todo a mi alrededor se sentía irreal, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Entonces, sentí algo, un tirón. No sé cómo describirlo,
pero fue como si una fuerza invisible comenzara a alejarme de la escena. Al principio, intenté resistirme, pero no tenía control sobre lo que ocurría. No caminaba, no volaba, simplemente me deslizaba hacia algo que no podía ver. No sé cuánto tiempo duró, pero de repente todo cambió. La calle, el coche, los paramédicos, todo desapareció. Y entonces vi la luz. La luz no era como la imaginaba. No era solo un resplandor distante o una neblina dorada. Era algo vivo. Era inmensa, abrumadora, pero no cegadora. No venía de un solo punto, sino que parecía rodearlo todo, como si el mismo aire estuviera hecho de ella. Y lo más extraño era la sensación que provocaba en mí. No era solo luz, era conocimiento, era verdad. En el momento en que me vi envuelto en ella, sentí que nada podía permanecer oculto. Era como si toda mi vida, mis pensamientos más profundos, mis dudas, mis miedos, todo quedara expuesto ante algo que lo sabía todo sobre mí. Al principio sentí paz, pero esa paz se convirtió en inquietud. Porque esa luz, aunque cálida, traía consigo una certeza aterradora. No podía esconderme, no podía fingir, no podía mentir, ni siquiera podía engañarme a mí mismo. Todo lo que alguna vez fui, todo lo que alguna vez pensé o hice, estaba ahí, al descubierto. Quise mirar hacia otro lado, pero no había ningún otro lado, solo la luz y yo. Y fue entonces cuando sentí una presencia. No la vi de inmediato, pero la sentí antes de que se manifestara. Era una presencia indescriptible, más real que cualquier cosa que haya experimentado en mi vida. Y entonces lo vi. Estaba allí, en medio de la luz, mirándome. No había necesidad de palabras para saber quién era. Lo supe de inmediato, como si siempre lo hubiera sabido, pero nunca me hubiera atrevido a admitirlo. Era Jesús. El impacto de verlo me dejó paralizado. Todo en lo que había creído hasta ese momento, todas las explicaciones que me había dado a mí mismo sobre quién era él, sobre su papel en la historia, sobre lo que significaba realmente su existencia, todo se desplomó en un instante. No era solo un profeta, no era solo un maestro. Su presencia era tan abrumadora que me hizo sentir pequeño, insignificante, como si estuviera frente a algo infinitamente superior. Y sin embargo, al mismo tiempo, sentí una ternura indescriptible, un amor que no merecía, pero que, inexplicablemente, estaba ahí, envolviéndome. No sé cuánto tiempo estuve en su presencia. No había tiempo allí. No había segundos, minutos, ni horas. Solo existía ese momento eterno en el que él me miraba, y yo sabía, sin necesidad de palabras, que todo lo que había creído sobre él estaba equivocado. Jesús no era solo un profeta. Jesús era el centro de todo. Y entonces empezó a mostrarme cosas que cambiarían mi vida para siempre. Lo primero que vi fueron escenas de mi propia vida, como si alguien hubiera abierto un libro y me estuviera mostrando cada página al mismo tiempo. Pero no era solo verlas, las sentía. Sentía cada momento, como si estuviera reviviéndolo, pero con una claridad que nunca había tenido antes. Vi mi infancia, mis momentos de devoción, mis oraciones, las veces que creí estar cerca de Dios. Pero también vi algo que me hizo estremecer, los momentos en los que ignoré la verdad dentro de mí. Había instantes que jamás había considerado importantes, pequeñas decisiones, pensamientos fugaces, cosas que creía olvidadas. Vi cada ocasión en la que tuve dudas y las reprimí por miedo. Cada vez que sentí que algo no encajaba y lo ignoré. Cada vez que recité oraciones sin sentirlas realmente, simplemente porque era lo que debía hacer. Pero lo peor fue ver los momentos en los que lastimé a otros sin darme cuenta. Palabras dichas sin pensar, actitudes de orgullo, miradas de desprecio hacia aquellos que consideraba menos devotos que yo. Me vi a mí mismo como realmente era, sin excusas, sin justificaciones, y no me gustó lo que vi. Jesús no dijo nada, pero yo podía sentir lo que él veía en mí. No era condenación, no era ira, era verdad. Me estaba mostrando la realidad de mi corazón, sin adornos, sin mentiras, y eso fue lo más aterrador, porque no podía huir de ello. Todo lo que había sido estaba ahí, expuesto ante su mirada. Y sin embargo,
lo que más me sorprendió fue que no sentí rechazo. A pesar de todo lo que había hecho mal, de todo lo que había ignorado, el amor en su mirada seguía ahí. No podía entenderlo. Luego, la visión cambió. Ya no era mi vida la que veía, sino algo mucho más grande. Vi escenas de la historia que jamás había presenciado. Vi momentos de su vida en la tierra. Vi cómo sanaba a los enfermos, cómo tocaba a los leprosos sin temor, cómo miraba a los pecadores con compasión en lugar de juicio. Vi su sufrimiento, vi la cruz, y ahí fue cuando todo dentro de mí se rompió. Nunca había entendido realmente lo que significaba la cruz. Siempre me enseñaron que Jesús no murió realmente, que fue solo una ilusión, o que Dios lo salvó en el último momento. Pero lo que vi era real. Lo vi sufriendo, vi su agonía, sentí el peso de cada latigazo, de cada clavo. Y lo peor de todo, vi que lo hizo por mí. No era solo una historia, no era solo un sacrificio simbólico, era real. Y lo que más me destrozó fue entender que, aun sabiendo quién era yo, aun conociendo cada error, cada duda, cada pecado, Él lo hizo de todas formas. No podía apartar la mirada, no podía negar lo que estaba viendo. Cada gota de sangre, cada gemido de dolor, cada insulto que le lanzaban mientras colgaba de la cruz. Todo era real. No era una historia contada para inspirar fe. No era una metáfora. No era una invención. Yo estaba ahí, viéndolo con mis propios ojos, sintiéndolo con una claridad que me desgarraba el alma. Y lo peor, lo que más me destruyó, fue darme cuenta de que lo hizo por mí. No por la humanidad en general, no por un concepto abstracto de salvación, sino por mí. En ese instante, mi mente se resistió. Todo dentro de mí quería encontrar una explicación alternativa. Quería aferrarme a lo que siempre había creído, pero no había escapatoria. Todo lo que había aprendido, todo lo que me habían enseñado sobre Jesús, sobre su papel, sobre su sacrificio, estaba equivocado. No era solo un profeta, no era solo un hombre piadoso. Era el mismo Dios hecho carne, entregándose voluntariamente por aquellos que ni siquiera lo aceptaban, por personas como yo, que lo habían rechazado toda la vida. Jesús me miró entonces, y aunque no habló con palabras, lo entendí. No se trataba de lo bueno o malo que había sido. No se trataba de si había seguido todas las reglas al pie de la letra o si había rezado lo suficiente. Se trataba de amor, se trataba de gracia, algo que jamás había entendido hasta ese momento. En mi fe, siempre me enseñaron que debía esforzarme, que mi salvación dependía de mis acciones, de lo bien que cumpliera mis deberes religiosos. Pero aquí estaba Él, mostrándome que no era así. La salvación no era algo que pudiera ganarme. Era un regalo. Y en ese momento sentí miedo. No miedo de Él, sino miedo de lo que significaba aceptar esta verdad. Si esto era real, entonces todo lo que había creído estaba incompleto. Todo lo que me definía, todo lo que me daba seguridad, estaba construido sobre una base que no era la verdad completa. Y aceptar eso significaba enfrentar las consecuencias. Significaba admitir que había estado ciego toda mi vida. Quise hablar, quise preguntar, quise suplicar por respuestas, pero antes de que pudiera hacer algo, todo cambió. La luz alrededor comenzó a desvanecerse. La sensación de eternidad se rompió de golpe. Sentí como si me estuvieran arrastrando de vuelta, como si mi alma estuviera siendo arrancada de ese lugar con una fuerza irresistible. Intenté aferrarme, intenté quedarme, pero era inútil. Y entonces, de repente, abrí los ojos. Lo primero que vi fue un techo blanco y luces brillantes. El sonido de monitores cardíacos y voces apresuradas llenó mis oídos de golpe. Por un instante, no entendí dónde estaba ni qué había pasado. Todo en mi mente seguía atrapado en lo que acababa de experimentar, en lo que había visto. Pero luego sentí el dolor en mi pecho, la presión en mi cuerpo, y entendí, estaba de vuelta. Estaba en un hospital. Los médicos y enfermeras parecían en shock. Uno de ellos me estaba revisando el pulso con una expresión de incredulidad, mientras otros murmuraban cosas que no lograba entender. Miré a mi alrededor, tratando de asimilar lo que estaba pasando. Entonces, la realidad me golpeó. ¿Cómo podía estar aquí? ¿Cómo podía seguir vivo después de lo que vi?
Lo último que recordaba era el accidente, la sensación de salir de mi cuerpo, la luz y Jesús. Pero ahora estaba de vuelta en este mundo, como si nada hubiera pasado. Mi familia llegó poco después. Recuerdo la expresión de mi madre, los ojos rojos de tanto llorar, el miedo en la mirada de mi hermano. Todos hablaban al mismo tiempo, preguntando qué había pasado, cómo me sentía, diciendo que los médicos no podían explicar cómo había vuelto. Me decían que mi corazón se había detenido, que habían hecho todo lo posible, pero que en un momento, sin ninguna razón médica aparente, simplemente regresé. Pero yo sabía la razón. Lo sabía con cada fibra de mi ser. No dije nada al principio. ¿Cómo podía explicar lo que había vivido? ¿Cómo podía siquiera poner en palabras lo que había sentido? Si lo contaba, si decía que había visto a Jesús, que me había mostrado la verdad, mi familia no lo aceptaría. Sabía lo que significaba decir algo así en mi comunidad. Sabía que me mirarían con lástima, con enojo, con incredulidad. Así que me quedé callado. Por días, semanas, guardé la experiencia para mí, tratando de procesarla, tratando de entender qué debía hacer con todo lo que ahora sabía. Pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no podía mirar el mundo de la misma manera. Ya no podía rezar como antes. Cada vez que intentaba volver a mi rutina, cada vez que intentaba seguir mi vida como si nada hubiera pasado, sentía que algo dentro de mí me detenía. No podía ignorarlo. No podía fingir que nada había cambiado. Jesús me había mostrado la verdad, y ahora debía decidir qué hacer con ella. Durante semanas, intenté seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. Volví a la mezquita. Intenté rezar como siempre. Intenté leer el Corán como lo hacía antes, pero nada era igual. Algo dentro de mí se había roto, o quizás sería más justo decir que algo dentro de mí se había despertado. Cada vez que intentaba concentrarme en mis oraciones, en los rituales que siempre me habían dado paz, una sensación extraña me invadía. No era miedo, no era culpa, era un vacío, como si, de alguna manera, supiera que lo que estaba buscando ya no estaba allí. El problema era que no tenía con quién hablar de esto. Mi familia notaba que algo en mí había cambiado, pero cada vez que me preguntaban, yo evadía el tema. No podía decirles la verdad. ¿Cómo podía explicarles que había visto a Jesús? Que Él mismo me había mostrado cosas que contradecían todo lo que nos habían enseñado desde pequeños. Sabía lo que pasaría si lo decía. Sabía que me llamarían loco, que me dirían que era un engaño del diablo, que había tenido una alucinación o que simplemente estaba confundido. Así que callé. Pero no podía seguir ignorando lo que había visto. En secreto, comencé a buscar respuestas. Conseguí una Biblia, algo que jamás había hecho en mi vida. Me aseguré de que nadie me viera cuando la compré y la escondí en mi habitación, como si fuera un objeto prohibido. Al abrirla, sentí una mezcla de miedo y expectativa. Había crecido con la idea de que los cristianos habían corrompido las Escrituras, que la Biblia estaba llena de errores. Pero mientras leía, algo me golpeó. No solo era lo que decía, sino cómo lo decía. Era como si cada palabra estuviera viva, como si estuviera hablándome directamente. Cuando llegué a los Evangelios, todo encajó. Las palabras de Jesús eran las mismas que había sentido cuando estuve frente a Él. No había duda en mi mente. No era otro profeta más. No era un simple maestro. Él era quien decía ser. Y entonces, la lucha dentro de mí comenzó. Porque aceptar eso significaba más que simplemente creer en algo nuevo. Significaba renunciar a todo lo que había sido hasta ese momento. Significaba enfrentar el rechazo de mi familia, perder la vida que conocía, y eso me aterraba. Intenté ignorarlo, intenté convencerme de que podía seguir con mi fe de antes, y al mismo tiempo aceptar lo que había descubierto. Pero era imposible. Era como si todo mi ser supiera la verdad y no pudiera seguir fingiendo. Y entonces, un día, tomé la decisión más difícil de mi vida. Sabía que no podía hacerlo solo, así que decidí confiar en alguien. Empecé con mi hermano menor. No sabía cómo iba a reaccionar, pero necesitaba decírselo a alguien. Necesitaba hablar con alguien sobre lo que había vivido, aunque eso significara arriesgarlo todo.
Esperé el momento adecuado para hablar con mi hermano, pero no había un momento perfecto para algo así. Al final, lo hice una noche en casa, cuando todos los demás dormían. Lo llamé a mi habitación y le pedí que se sentara. Sabía que iba a ser difícil, pero no tenía opción. Mi corazón latía con fuerza, y por un instante pensé en quedarme callado, en inventar otra excusa. Pero cuando lo miré, las palabras simplemente salieron. Le conté todo. Desde el accidente, la sensación de salir de mi cuerpo, la luz, la presencia de Jesús, cada detalle, sin omitir nada. Mientras hablaba, vi cómo su rostro pasaba de la confusión a la incredulidad. No me interrumpió, solo me miraba con el ceño fruncido, intentando procesar lo que le decía. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Pensé que iba a reírse, a decirme que estaba loco, pero en lugar de eso, simplemente dijo: ¿Estás seguro de que fue Jesús? Esa pregunta me sorprendió. No era una burla, no era un ataque, era genuina. Le dije que sí, que no había duda en mi mente. Lo que había sentido en su presencia, lo que me mostró, las cosas que comprendí sin necesidad de palabras, todo era real. No podía explicarlo, pero lo sabía con una certeza absoluta. Mi hermano suspiró y bajó la mirada. Si lo que dices es cierto, entonces todo lo que hemos creído está mal, murmuró. Le dije que no creía que estuviera mal, sino incompleto. Que había verdad en lo que aprendimos, pero que la pieza clave que nos faltaba siempre había sido Jesús. No como un simple profeta, sino como el centro de todo. Su expresión se endureció. Me preguntó si pensaba decirle a nuestra familia. No supe qué responder. Solo la idea de hacerlo me aterrorizaba. Sabía que esto no era algo que se podía discutir abiertamente sin consecuencias. Después de esa noche, mi hermano evitó el tema. No sé si porque tenía miedo o porque prefería no creerme. Seguía tratando de actuar con normalidad, pero yo sabía que algo dentro de él se había movido. Lo veía en su mirada, en la forma en que me observaba cuando pensaba que yo no lo notaba. Quizás parte de él se preguntaba si era posible que estuviera diciendo la verdad. Pero lo que no sabía en ese momento era que mi prueba más grande aún estaba por venir. No podía seguir ocultándolo para siempre. Mi hermano había sido solo el primer paso, pero sabía que tarde o temprano, mi familia se daría cuenta de que algo en mí había cambiado. Intenté mantener la apariencia de normalidad, seguir las oraciones con ellos, asistir a la mezquita como siempre. Pero ya no era lo mismo. Algo dentro de mí se quebraba cada vez que repetía las palabras de siempre sin sentirlas. Ya no podía evitarlo. Sabía la verdad. Y tarde o temprano, alguien más lo notaría. El momento llegó antes de lo que esperaba. Una noche, mientras cenábamos, mi padre mencionó algo sobre un familiar que se había desviado del Islam, que había empezado a cuestionar su fe y hablar de ideas extrañas. Su voz estaba llena de desprecio. Dijo que quien se aparta de la religión no merece el respeto de su familia. Esas palabras me golpearon como un golpe en el estómago. Mi madre asintió en silencio, y mi hermano bajó la mirada sin decir nada. Nadie sabía lo que estaba ocurriendo dentro de mí, pero en ese momento sentí que el aire se volvía pesado, que todo estaba a punto de colapsar. No sé qué me impulsó a hablar, quizás el peso de la verdad dentro de mí, quizás el hecho de que ya no podía vivir en la mentira. Pero antes de poder detenerme, las palabras salieron de mi boca. ¿Y si esa persona realmente encontró algo verdadero? Dije, sin pensar en las consecuencias. Hubo un silencio. Mi padre frunció el ceño. Mi madre me miró con extrañeza. Sentí el cuerpo de mi hermano tensarse junto a mí. ¿Qué estás diciendo?, preguntó mi padre, con un tono frío. Podría haberme retractado. Podría haber dicho que era solo una pregunta, que no significaba nada, pero ya no podía seguir mintiéndome a mí mismo. Así que respiré hondo y lo dije. Yo tuve una experiencia, algo que cambió mi forma de ver las cosas. No mencioné a Jesús de inmediato. Sabía que si lo hacía, el choque sería demasiado fuerte, pero fue suficiente para que la atmósfera en la casa cambiara por completo. Mi padre me miró con furia, mi madre con preocupación. «¿Qué estás tratando de decir?», insistió él, su voz temblando entre la incredulidad y el enojo. Mi hermano no decía nada,
Solo me miraba fijamente. Mi corazón latía con fuerza, y en ese momento entendí que mi vida nunca volvería a ser la misma. El silencio que siguió fue insoportable. Sentí el peso de sus miradas sobre mí, como si estuvieran esperando que dijera que era una broma, que no era nada serio, pero no era una broma. No era algo que pudiera ignorar o fingir que nunca pasó. Respiré hondo, y finalmente lo dije. Vi a Jesús. Mi madre jadeó, y se llevó una mano a la boca. Mi padre golpeó la mesa con tanta fuerza que los vasos temblaron. «No repitas eso en esta casa», gritó, su rostro enrojecido por la furia. Yo ya sabía que iba a reaccionar así, pero aún así, su ira me golpeó como una bofetada. Sentí un nudo en el estómago, pero me obligué a mantenerme firme. «No estoy diciendo esto para faltarle el respeto a nadie», intenté explicar. «Pero es la verdad. Morí, y lo vi. Me habló, me mostró cosas que no puedo ignorar». Mi padre se puso de pie de golpe. Sus manos temblaban de rabia. «¡Cállate!», rugió. «No te atrevas a traer esa blasfemia a esta casa. Nos avergüenzas a todos». Mi madre comenzó a llorar en silencio. Vi el miedo en su rostro, pero no era miedo por mí. Era miedo de lo que esto significaba para nuestra familia. Mi hermano no decía nada. Su mirada estaba clavada en la mesa, como si no supiera qué hacer o de qué lado ponerse. Intenté hablar. Intenté explicarles lo que había sentido, lo que había comprendido, pero mi padre no me dejó. «Prefiero un hijo muerto antes que un hijo apóstata», escupió con desprecio. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier otra cosa. No había vuelta atrás. Ya no era su hijo. No para él. Me levanté lentamente de la mesa. Mi madre me miraba con ojos suplicantes, como si esperara que dijera que todo era un error, que me retractara. Pero no podía hacerlo. La verdad ya estaba dicha. Sin decir una palabra más, me giré y caminé hacia mi habitación. Sabía que esta sería la última vez que cruzaría esa puerta como parte de esta familia. Cerré la puerta de mi habitación y me apoyé contra ella, sintiendo como todo dentro de mí se derrumbaba. No había vuelta atrás. Lo había dicho. Mi padre ya no me veía como su hijo. Mi madre estaba destrozada. Y mi hermano no sabía en qué estaba pensando. Todo lo que conocía, todo lo que había sido mi vida hasta ese momento, acababa de romperse en 1000 pedazos. Me senté en la cama y miré la Biblia que había escondido debajo de mi almohada. La tomé con manos temblorosas y la abrí, buscando desesperadamente algo, cualquier cosa que me diera consuelo. No sabía qué hacer, a dónde iba a ir, cómo iba a sobrevivir sin mi familia. En nuestra comunidad, lo que acababa de hacer no era solo una traición personal, era una desgracia para toda la familia. Sabía que, después de esa noche, no podría quedarme mucho tiempo. Mi padre no lo permitiría. Y si alguien más se enteraba, corría el riesgo de algo peor. No era solo rechazo, podría ser peligroso. Me había convertido en alguien que mi propia gente consideraría indigno de vivir. Escuché pasos afuera de mi puerta. Contuve la respiración, esperando que fuera mi madre, esperando que intentara hablar conmigo, pero no lo hizo. Lo único que escuché fue su llanto ahogado al otro lado. Luego, la voz de mi padre, firme y llena de ira. «Mañana te vas». Ni siquiera lo dijo con rabia, lo dijo con frialdad, como si yo ya no fuera nada para él. Mi propio padre acababa de desterrarme de su vida. No dormí esa noche. Me quedé despierto, mirando el techo, con la Biblia abierta sobre mi pecho. Sentí miedo. Sentí un dolor que no puedo describir, una soledad que nunca antes había experimentado. Pero en medio de todo eso, había algo más, una paz extraña. Algo dentro de mí me decía que, aunque lo había perdido todo, no estaba solo. Que esta verdad que había descubierto era más grande que cualquier cosa que pudiera pasarme. Cuando el sol comenzó a salir, supe que era hora. Metí algunas cosas en una mochila, sin saber a dónde iba, sin saber qué me esperaba. Solo tenía la ropa que llevaba puesta, algo de dinero y la Biblia que había escondido. Mi madre no vino a despedirse. Mi padre ni siquiera me miró. Solo mi hermano estaba ahí, de pie en la entrada, con una expresión que no pude descifrar. Me acerqué a él, esperando que dijera algo, pero lo único que hizo fue extenderme un sobre. «Solo ábrelo después», murmuró.
y sin decir más, salí por la puerta. Caminé sin rumbo por las calles, con la mochila colgada al hombro y la mente completamente en blanco. No sabía a dónde ir ni qué hacer. No tenía a nadie en quien confiar. En mi comunidad, lo que acababa de hacer me convertía en un traidor. Podía perderlo todo: mi familia, mis amigos, incluso mi seguridad. Miré hacia atrás una última vez, viendo la casa donde había crecido, donde había compartido tantos recuerdos con mi madre, mi hermano. Pero ya no era mi hogar. No me quedaba nada allí. Me alejé sin mirar atrás, y después de caminar por horas, encontré un parque donde me senté en una banca. Mi pecho se sentía pesado, como si todo lo que acababa de suceder apenas estuviera cayendo sobre mí. Entonces recordé el sobre que mi hermano me había dado. Lo saqué de mi bolsillo con manos temblorosas y lo abrí. Dentro había algo de dinero y una pequeña nota escrita con su caligrafía. Solo decía: no sé si lo que dices es verdad, pero ten cuidado. No confíes en nadie y no vuelvas. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No porque me doliera lo que decía, sino porque entendí lo que significaba. Aunque no estaba listo para creerme, aunque no entendía lo que yo había vivido, todavía se preocupaba por mí. Sabía lo que podía pasarme si me quedaba cerca de la comunidad, y a su manera, me estaba diciendo que me alejara antes de que fuera demasiado tarde. Pasé la noche en un refugio, intentando procesar lo que había ocurrido. Todo había pasado tan rápido. Aún podía sentir el eco de las palabras de mi padre resonando en mi cabeza. Aún podía ver la mirada de mi madre llena de decepción. Por momentos, me preguntaba si había cometido un error, si tal vez debía haberme quedado callado. Pero cada vez que esa duda aparecía, recordaba lo que había visto, recordaba la luz, recordaba la voz de Jesús, y sabía que no podía dar marcha atrás. A la mañana siguiente, tomé una decisión. No podía quedarme allí. No podía simplemente vagar sin rumbo. Necesitaba respuestas, necesitaba apoyo, necesitaba encontrar a otros que entendieran lo que estaba pasando dentro de mí. Así que, con el poco dinero que tenía, tomé un autobús a otra ciudad, sin saber qué me esperaba, pero con una certeza absoluta en mi corazón: no estaba solo. El viaje en autobús fue largo y silencioso. Miraba por la ventana, viendo cómo los edificios y las calles familiares quedaban atrás, sintiendo que con cada kilómetro me alejaba más de la vida que había conocido. No sabía exactamente a dónde iba, solo sabía que no podía quedarme. En mi cabeza, las palabras de mi padre seguían repitiéndose: prefiero un hijo muerto antes que un hijo apóstata. Esa frase me perseguía, no porque me doliera, que lo hacía, sino porque entendía lo que significaba. Si mi propia familia pensaba así, ¿qué harían otros si descubrieran mi historia? No tenía un plan, solo una dirección escrita en un papel arrugado. Antes de salir, había buscado en internet información sobre iglesias cristianas en la ciudad más cercana. No sabía qué esperar. Nunca antes había pisado una iglesia, y parte de mí sentía miedo de lo que encontraría. Pero sabía que no podía hacer esto solo. Sabía que necesitaba encontrar a otros que entendieran lo que me estaba pasando. Así que cuando llegué, tomé un respiro profundo y caminé hacia el lugar. Era un edificio pequeño, sin lujos, sin grandes cruces o vitrales. Solo una puerta de madera con un letrero que decía: «Bienvenidos». Mi corazón latía con fuerza mientras empujaba la puerta y entraba. Había unas pocas personas sentadas, algunas orando en silencio, otras leyendo. No sabía qué hacer, así que me quedé de pie en la entrada, sintiéndome completamente fuera de lugar. Fue entonces cuando un hombre se acercó. No era un pastor con túnicas o alguien con una apariencia imponente. Era solo un hombre común, de unos 40 años, con una expresión amable en el rostro. Me saludó con una sonrisa y me preguntó si necesitaba ayuda. Al principio, no supe qué decir. ¿Cómo explicarle lo que estaba pasando dentro de mí? ¿Cómo decirle que había visto a Jesús cuando ni siquiera podía comprenderlo del todo? Pero entonces, con la voz temblorosa, simplemente dije: «No sé por qué estoy aquí, pero sé que no puedo volver a casa». No me hizo preguntas de inmediato. No intentó presionarme ni decirme qué debía hacer. Solo me invitó a sentarme y me dijo algo que nunca olvidaré. No importa de dónde vengas, lo que importa es a dónde Dios te está llevando.
Y en ese momento, por primera vez desde que desperté en el hospital, sentí que tal vez, solo tal vez, había encontrado un lugar donde realmente pertenecía. Me senté en una de las bancas, aún con la mochila colgada al hombro, sintiéndome completamente fuera de lugar. No sabía qué hacer ni qué decir. Parte de mí esperaba que en cualquier momento alguien me pidiera que me fuera, que no pertenecía allí, pero eso nunca pasó. El hombre que me había recibido, que más tarde supe que se llamaba Samuel, se sentó a mi lado sin presionarme, sin hacer preguntas incómodas. Solo me dijo que tomara mi tiempo, que respirara. Poco a poco, las palabras comenzaron a salir de mi boca, aunque con dificultad. Le conté sobre el accidente, sobre lo que vi, sobre la presencia de Jesús en la luz, sobre lo que me mostró. Mientras hablaba, Samuel no me interrumpió ni una sola vez. Solo asentía, escuchando con atención, como si entendiera cada palabra. Cuando terminé, esperé su reacción. Esperé que me dijera que estaba confundido, que tal vez había sido solo un sueño o una alucinación. Pero en lugar de eso, me dijo con voz tranquila: «No eres el único». Sus palabras me dejaron sin aire. ¿Qué quería decir con eso? Me explicó que a lo largo de los años había conocido a otros como yo, personas que, sin buscarlo, habían tenido encuentros con Jesús de maneras que jamás imaginaron. Algunos eran de entornos similares al mío, otros venían de caminos completamente distintos. Pero había algo en común en todos nosotros. Ninguno podía seguir siendo el mismo después de la experiencia. Hablamos por horas. Me habló de los evangelios, de las palabras de Jesús, de lo que significaba la gracia y la salvación. Escuchar todo eso de alguien más, de alguien que no me juzgaba, que no me miraba con desprecio o con miedo, fue un alivio que no sabía que necesitaba. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí que no estaba loco, que lo que viví fue real, que no estaba solo. Al final del día, Samuel me ofreció quedarme en la casa de una familia de la iglesia que solía ayudar a personas en situaciones como la mía. No lo pensé mucho. No tenía otro lugar a donde ir, y aunque aún me sentía fuera de mi elemento, algo dentro de mí me decía que este era el camino que debía seguir. Así que acepté. No sabía lo que vendría después. No sabía cómo sería mi vida a partir de ahora. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Me quedé con aquella familia durante las siguientes semanas. Al principio me costó relajarme. No estaba acostumbrado a la calidez con la que me recibieron. No me miraban con lástima ni con sospecha. Simplemente me trataban como a uno más. La esposa de Samuel, Marta, preparaba la cena cada noche y siempre me servía un plato como si hubiera sido parte de la familia desde siempre. Sus hijos pequeños corrían por la casa, riendo y jugando sin preocupaciones. Yo, en cambio, seguía sintiendo el peso de todo lo que había dejado atrás. Cada noche, cuando me acostaba en la habitación que me habían prestado, me asaltaban los recuerdos. Mi madre llorando, mi padre lleno de furia, mi hermano entregándome aquel sobre. Me preguntaba si estaban bien, si pensaban en mí o si para ellos ya estaba muerto. Me preguntaba si algún día podrían perdonarme, pero más que nada, me preguntaba si realmente podría seguir adelante. Me habían dado un techo, una cama, comida, pero ¿qué iba a hacer con mi vida? ¿Cómo se supone que debía vivir ahora? Samuel y yo hablábamos mucho. Me enseñaba sobre la Biblia, pero nunca me imponía nada. Me dejaba hacer preguntas, muchas de las cuales ni yo mismo sabía cómo formular. A veces, sentía que mi mente aún estaba atrapada en mi educación anterior, luchando contra lo que había aprendido toda mi vida. Pero cuanto más leía las palabras de Jesús, más claro se volvía todo. No había vuelto solo para sobrevivir. Había vuelto por un propósito. Un día, después de muchas conversaciones y muchas oraciones, Samuel me preguntó si estaba listo para dar el siguiente paso. Sabía a qué se refería. Lo había leído en la Biblia. Lo había escuchado en la iglesia. El bautismo. En mi antigua vida, pensar en algo así habría sido impensable. Pero ahora, después de todo lo que había vivido, después de haber visto con mis propios ojos quién era Jesús, ¿cómo podía negarme? No fue un evento grande ni planeado con pompa.
Solo un pequeño grupo de personas de la iglesia, en un río a las afueras de la ciudad. Cuando entré en el agua, sentí una mezcla de miedo y paz al mismo tiempo. Sabía que en ese momento estaba cruzando una línea definitiva. No había marcha atrás. Pero cuando Samuel me sumergió y volví a salir, fue como si el peso del mundo hubiera desaparecido de mis hombros. Por primera vez en mi vida, me sentí libre. Los días después de mi bautismo fueron distintos. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque algo dentro de mí se había transformado de una manera que nunca creí posible. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. No porque no hubiera razones para tenerlo. Sabía que mi decisión traería consecuencias. Sabía que mi familia nunca lo aceptaría. Pero dentro de mí había una certeza que no podía explicar. Estaba en el camino correcto. Sin embargo, eso no significaba que todo sería fácil. Empezaron a llegar rumores. Alguien en mi antigua comunidad se había enterado de mi conversión. No sé cómo. Tal vez alguien de la familia de mi hermano. Tal vez un conocido que me había visto en la iglesia. Lo que sí sé es que el mensaje llegó rápido. Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa de Samuel, sentí que alguien me seguía. No era paranoia. Lo sentía en la piel, en la manera en que el aire parecía más pesado. Al girar una esquina, me encontré cara a cara con dos hombres que conocía de la mezquita. No eran cercanos, pero los había visto muchas veces antes. Sus miradas estaban llenas de desprecio, de furia contenida. Uno de ellos se acercó y, sin decir una palabra, me empujó contra la pared. «Creíste que podías salirte con la tuya», murmuró. No respondí. No tenía sentido tratar de explicarme. Para ellos, ya estaba muerto. El otro hombre escupió en el suelo y me señaló con el dedo. «Deshonraste a tu padre, a tu familia, a todos nosotros. Eres una vergüenza». Sentí la sangre abandonar mi rostro. Había esperado esto. Sabía que podía pasar, pero nada podía prepararme para el momento en que realmente sucedía. No intentaron golpearme, no en ese momento. No necesitaban hacerlo. Sus palabras eran suficientes para recordarme que, aunque había encontrado la verdad, el mundo que había dejado atrás no estaba dispuesto a dejarme ir tan fácilmente. Cuando llegué a casa de Samuel esa noche, mi cuerpo temblaba. No dije nada al principio, pero él lo notó. Me miró a los ojos y supo que algo había pasado. Me senté, intentando calmarme, intentando asimilar lo que esto significaba. «No puedo quedarme aquí», dije en voz baja. Y él, con la paciencia de siempre, simplemente asintió. «Entonces buscaremos un lugar seguro para ti». Sabía que no podía vivir escondiéndome para siempre, pero en ese momento aún no tenía idea de cuánto estaba a punto de perder. Los días siguientes fueron tensos. No volví a ver a aquellos hombres, pero sabía que no sería la última vez. La comunidad en la que había crecido no olvidaría lo que había hecho. Era cuestión de tiempo antes de que más personas se enteraran, antes de que la presión aumentara. Samuel también lo sabía, y aunque no lo decía en voz alta, podía ver la preocupación en su rostro. Me ayudó a buscar otro lugar donde quedarme, en una ciudad más alejada, con una familia cristiana que acogía a personas en situaciones como la mía. El día que me fui, Marta me abrazó con lágrimas en los ojos. No habíamos hablado mucho, pero su amor y compasión se sentían genuinos. Los niños me despidieron con una sonrisa, sin entender realmente lo que pasaba. Samuel me llevó a la estación de autobuses y, antes de que subiera, me puso una mano en el hombro. «No importa a dónde vayas, Jesús ya está ahí», me dijo. Sus palabras me dieron fuerza. Sabía que estaba dejando atrás lo poco que me quedaba de estabilidad, pero también sabía que no estaba solo. El viaje fue largo. Miraba por la ventana, viendo cómo todo lo familiar desaparecía en la distancia. Pensé en mi madre, en si alguna vez podría volver a verla. Pensé en mi hermano, en si algún día él también encontraría el camino. Pensé en mi padre, y en cómo, para él, yo ya no existía. Me dolía, pero al mismo tiempo, dentro de mí había una paz que no podía explicar. Cuando llegué a la nueva ciudad, me recibió una pareja mayor, David y Esther. Eran amables, pero no me hicieron muchas preguntas. Sabían que mi historia no era fácil de contar, y por eso me dieron espacio. Me ofrecieron un pequeño cuarto en su casa,
y me ayudaron a buscar trabajo. No era mucho, pero era suficiente para empezar de nuevo. Durante las noches, me sentaba en la cama con mi Biblia abierta, repasando las palabras de Jesús, recordando la luz, su mirada, su amor. Sabía que este no era el final de mi historia. Sabía que el camino sería difícil, que aún quedaban pruebas por delante. Pero también sabía algo con total certeza. Lo que había visto era real. Jesús era real. Y aunque había perdido a mi familia, a mi hogar, a mi comunidad, había encontrado algo mucho más grande, algo que ni el rechazo, ni las amenazas, ni el miedo podrían quitarme jamás.